Hola, bienvenidos a Mundo Digital. Hoy vamos a hablar de micrófonos, una parte muy importante para todos aquellos que producen material audiovisual, ya bien sean programas, documentales o vídeos de YouTube. Una de las partes que, si fallan, resulta muy desagradable. Es muy curioso, por mucho que nos esmeremos en tener una buena calidad de vídeo y que se vea bien y la iluminación, no podemos olvidar nunca el sonido. Yo mismo he cometido muchísimos fallos a lo largo de muchos vídeos, pues porque a lo mejor se oye muy bajo, se pueden desfasar, es decir, el audio por un lado y la boca por otro, o pueden ocurrir multitud de cosas, meter mucho ruido y demás. Yo me he permitido a lo largo del tiempo comprarme micros que me parecían buenos y que sin duda lo son, como AKG, por ejemplo, o por ejemplo como Rhodes, todas estas marcas que son muy conocidas y que funcionan muy bien. Pero en el mercado hay otras marcas muy económicas o bastante más económicas que pueden dar una calidad más que aceptable, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de precio. En este caso yo no he tenido que comprar el producto. La casa Fifine me ha enviado, sin coste para mí evidentemente, un micrófono para que lo probara y diera mi opinión y si me parecía bien pues hiciera el vídeo. La verdad que antes de recibirlo estuve cotilleando las especificaciones a ver qué tal, por lo menos a ver lo que ponía sobre el papel. Y la verdad que aparentemente muy bien. De hecho, están oyendo ese micrófono, es decir, lo estoy utilizando para hacer este vídeo. Si oyen un ruido de fondo, en cierto modo lo he hecho a propósito. Por un lado está dos aparatos de aire acondicionado, un ventilador y mi hijo por ahí, chiquitito, pegando voces. Espero que no los oigan, que este micrófono aísle lo suficiente como para que no oigan todo ese barullo que tengo en casa en este momento. No voy a poner música de fondo, un truco muy habitual pues para evitar esos ruidos de fondo que provocan los micrófonos y por lo tanto ya podemos considerar que estamos haciendo la prueba de este micro. Bien, el micrófono es el Fifine 66, Fifine K669B. Fíjense, este micrófono no tiene esta postura. Este micrófono se puede colocar de muchas formas. Por ejemplo, así, que es lo más habitual. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si yo lo pongo en la mesa y no quiero que aparezca la parte superior del micrófono, simplemente con girarlo ya lo tengo de forma horizontal. Pero vamos a fijarnos en otro detalle, le voy a dar la vuelta. Este micrófono tiene la membrana aquí, justo aquí. Y tiene este botón para ajustar la sensibilidad. Ahora hablaremos de ello. Pero como además se puede rotar, si yo lo pongo en horizontal, ahora me están oyendo peor porque el patrón, digamos, que tiene este micrófono es unidireccional. Es decir, solamente registra principalmente así. Pero le estoy mostrando el frontal del micro. Si le doy la vuelta, ahí va, van a notar la diferencia, ¿verdad? Bueno, pues esta sería la forma correcta, apuntarnos esto. Viene con este trípode que ven que perfectamente se puede adaptar a la necesidad de cómo lo queramos poner en el escritorio. Lo podemos poner así, lo podemos poner así, bueno, lo podemos poner incluso boca abajo si nos da la gana, lo podemos rotar y demás. Y voy a seguir con el ruido en el micro, porque se los quiero enseñar y para que vean que estoy grabando con él. También tiene la posibilidad de quitarle este trípode de aquí, es decir, lo podemos desenroscar o de aquí y colocarlo en cualquier otro soporte de micro. Pero bueno, con el que trae ya de por sí ya funciona bastante bien. Sé que estoy metiendo ruido al tocar el micrófono, pero es que se los quiero explicar así. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de características? Que es la parte más importante. Aparte de que pesa casi medio kilo, algo que a mí me parece bien, eso hace que se asiente más, ya lo voy a dejar tranquilo. El micrófono tiene otras características muy interesantes. A nivel físico, ya he dicho medio kilo, y es de metal, no es de plástico, algo que se agradece, da la sensación de un buen micro, cosa importante. Estamos hablando de un micrófono, por cierto, que el precio oscila aproximadamente por 30 euros, 31 euros o entre 31 y 33 euros. También me comunica Fifine que en el momento pues, que esté el vídeo seguramente habrá alguna oferta flash, que bueno, ya nos lo indicará, o no sé qué es lo que van a hacer, que todavía va a estar más económico durante un tiempo. En la descripción está el enlace. Como decía, es un micrófono de los que se llama de condensador. Hay varios tipos de micro. En este caso este es de condensador. Los micrófonos de mano, más habituales, son micrófonos dinámicos. Y se preguntarán, ¿y cómo funciona un micro? Para explicar la diferencia entre condensador o dinámico, por ejemplo, y demás tipos, primero hablemos de los micrófonos. Para todos aquellos que no saben cómo funcionan porque nunca se han atrevido a desmontarlo o no han tenido esa curiosidad, tengo que explicarles que es exactamente igual que un altavoz, pero al contrario.
En un altavoz sí que estamos acostumbrados a saber cómo funciona, porque lo vemos. Vemos que hay un cartón, una pantalla de cartón, que se mueve hacia adelante y hacia atrás, y eso hace que las ondas sonoras, la presión del aire, pues vibre y nos llegue a nuestro tímpano, que sería como una especie de micrófono a su vez, de otra membrana que vibra y nos manda la información al cerebro. En todo este procedimiento hay electricidad. Verán, en la parte del altavoz, ese cartón que están viendo se mueve porque hay un imán y una bobina que cuando le llega la señal eléctrica del reproductor de audio, por ejemplo, al meter la señal en la bobina, produce electricidad que hace que el magnetismo que hace que se mueva el cartón hacia adelante y hacia atrás. Es decir, está convirtiendo una señal eléctrica en una señal física, sonora, presión de aire. Eso provoca los sonidos. Dependiendo de la señal, pues son unas frecuencias u otras, unas vibraciones u otras. En el micrófono, y hablemos en el más simple, que es el micrófono dinámico, es exactamente inverso. Es decir, hay una membrana, hay un imán detrás y hay una bobina. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos, hacemos que se mueva esa membrana. Esa membrana arrastra un imán que pasa por una bobina. ¿Y qué es lo que produce? Corriente eléctrica, que va a un circuito, se amplifica y eso hace pues que se grabe o se reproduzca después a través de otro aparato. Con lo cual es exactamente al revés. Es decir, un micrófono es lo contrario a un altavoz. Pero sí que hay tipos de micrófonos. Voy a hablar de los dos más habituales. Los dinámicos y los de condensador. ¿Cuáles son los dinámicos? Habitualmente, bueno, puede tener muchas formas, pero lo más normal es que sea un micrófono de mano. Un micrófono de los que vemos en las entrevistas en televisión. El dinámico no necesita electricidad para funcionar. ¿Por qué? Porque la propia membrana, al mover el imán dentro de la bobina, ¿qué es lo que provoca? Pues provoca corriente eléctrica. Él solo es una cuestión de magnetismo y electricidad. Esa electricidad pequeñita que provoca, pues al final es dependiendo de la vibración de sonido que le entre. Con lo cual lo que está haciendo es convirtiendo el sonido que se transmite por el aire en señales eléctricas coincidentes con ese sonido que luego se amplifican o se graban. El de condensador tiene una diferencia, realmente es casi igual, pero no produce de por él mismo electricidad. Necesita un circuito en el que además hay un condensador, pues necesita que ese circuito esté mínimamente alimentado. Por ejemplo, este funciona con 5 voltios. Ese circuito se alimenta de electricidad y dependiendo del movimiento que haga la membrana, va a hacer que esa electricidad que está entrando fija varíe. Es decir, es como modifica una señal fija de electricidad y dependiendo del sitio en el que se encuentre la membrana y con eso pues la bobina y todo, pues va a convertir esa señal en otra, con otro valor, que en definitiva es ese mismo sonido físico convertido en señal eléctrica. Las dos Los dos tipos de micrófono pueden ser buenos. Y es cierto que el micrófono de condensador, aunque necesita alimentación, que se le pueden dar pues desde la conexión USB, hay otros micros que permiten pues esa conexión, esa alimentación a través de pilas de 1,5 voltios o muchos tipos. Y normalmente los de condensador suelen ser micrófonos más sensibles y la cápsula, la membrana, es decir, la parte correspondiente con el cartón del altavoz, pero convertida en membrana, permite tener unas dimensiones más reducidas. Este micrófono, como he dicho, es un micrófono de condensador y además tiene la membrana, es que eso lo van a tener que ver ahora después, pero bueno, yo se lo muestro aquí. La membrana está aquí dentro. Por cierto, lo tenía puesto al revés todo el tiempo, o sea, al ponerlo en la mesa he apuntado el patrón, es decir, la membrana hacia allá, eso por no ponerme la gafa de cerca. No importa, ya así tienen una idea de cómo funciona. Lo tendría que tener así. Ahora, bien, como decía, la membrana esta es más o menos grande, es decir, si vemos los micrófonos de corbata, que son de condensador, muchos otros con alimentación Phantom, suele tener la cápsula donde está la membrana, una cosita así. Este realmente tiene el tamaño de una moneda, pues parece como que de 2 céntimos, 1 céntimo, 2 céntimos, no sabría decir. El patrón que tiene, como estamos comprobando en este vídeo, es direccional, es decir, o mejor dicho, es unipolar. Solamente recoge por un lado, por detrás no, recoge pero recoge menos, que es lo que han estado oyendo todo el tiempo. Y tiene otras características que vamos a especificar. Por ejemplo, una cosa importante a la hora de elegir un micrófono es el rango de frecuencias que recoge el sonido. Tiene frecuencias, el sonido, las frecuencias audibles, que son las que podemos oír, van desde unos 20 hercios aproximadamente, o 15, o 10 incluso, hasta 20.000. Cuando hablamos de
10, 15 hercios, 20 hercios, estamos hablando de los sonidos graves. Un hercio es cuántas veces se repite una vibración en un segundo. Se mide en hercios, eso es la frecuencia. Por ejemplo, un sonido muy grave de 10 hercios, la onda sonora vibraría 10 veces en un segundo. Un sonido muy alto, 20.000 hercios, sonaría en ese mismo segundo, vibraría 20.000 veces. Así que el rango es bastante amplio. Con eso podemos oír toda la gama. Este micrófono, según especificaciones, recoge desde 20 a 20.000. Eso va a permitir poder utilizarlo para muchos escenarios diferentes. Por ejemplo, para música en la que haya graves, para voz en la que están los tonos más medios o para sonidos muy, muy agudos. Eso no quiere decir que sea mejor o peor. Eso quiere decir que tiene un rango de frecuencia bastante amplio, con lo cual nos va a permitir utilizarlo en distintas fuentes de sonido. Realmente para la voz, si lo vamos a utilizar solo para voz, nos hubiera bastado con que estuviera dentro del rango de la voz. Es decir, pues sería, no sé exactamente, pero creo que en torno desde los 4 o 5.000 hasta los 10.000 estaría más que sobrado para la voz, que sería lo que desde el hombre que habla más grave a la mujer que habla más agudo, o el hombre que habla más agudo, que también lo hay, pues ese rango sería más que suficiente. No obstante, se agradece de que tenga todo ese rango. Todavía lo tengo mal apuntado, voy a girar. Ahora estaría más direccional a mi boca. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta, a esto que estoy diciendo, hay dos valores que hay que tener en cuenta con respecto a la frecuencia. Por un lado el rango, es decir, de dónde a dónde, desde cuántos hercios hasta cuántos hercios. En este caso he dicho de 20 a 20.000, si bien es cierto que muchas personas oyen hasta los 15.000 o incluso menos, y de hecho con la edad se va perdiendo esa capacidad de oír los sonidos más altos, con la frecuencia más alta, más agudos. Yo ya, por ejemplo, yo creo que llego creo que a los 17.000, 18.000, ni de casualidad llego ya a los 20.000. En cuanto más vejete me vuelva, pues bueno, pues menos oiré los agudos. En este caso el micro lo recoge todos. Pero luego está también la respuesta en frecuencia, es decir, vale, recoge de 20 a 20.000. ¿Cómo responde a la misma presión sonora, al mismo volumen, las distintas frecuencias? Es decir, ¿con qué sensibilidad toma cada muestra? Ese dato no lo tengo especificado en los documentos del micrófono, por lo que yo ya he oído. Creo que está bastante bien. Por lo menos para vos no está dando ningún problema. No he probado a grabar en otro entorno, pero la verdad que parece que tiene una buena respuesta. Ya he dicho que no está especificada, no tengo ese patrón porque eso se muestra con una gráfica, pero a ver si lo puedo obtener estos días a lo largo pues, de alguna prueba que le haga. Otra cosa muy importante, la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Pues digamos, ¿a qué volumen mínimo puede registrar sonido el micrófono? Cuanto mejor registre, más sensible sea, pues evidentemente mejor. Pero tiene más tendencia a oírlo todo. Es decir, con una sensibilidad de un micrófono alta, podemos oír, si yo me callo, pues todo el ruido que hay aquí, el aire acondicionado y todas estas cosas. Si la sensibilidad es más dura, tiene menos sensibilidad, me aislará más, pero a la vez me tendré que acercar más al micrófono para que me puedan oír mejor y todo ese tipo de cosas. Con lo cual, una sensibilidad alta es algo conveniente. Me voy a poner la gafa para leer las características. Este tiene una sensibilidad de menos 34 decibelios. Cuanto más baja esa sensibilidad, mejor. Y la verdad que una sensibilidad de menos 34 decibelios está bastante bien. Y más para un micrófono de este rango. Es decir, es una muy buena sensibilidad. Otra cosa importante sería lo contrario, es decir, la presión sonora. ¿Cuánto volumen, para que lo entendamos así, que al final es presión, puede soportar este micrófono sin distorsionar, es decir, sin que suene a rayos, sin saturarse, sin crujir? Bueno, este micrófono indica 130 decibelios y ya hay que tener en cuenta que 135 decibelios sería una cantidad más que aceptable, más que buena, con lo cual, segunda sorpresa, muy buena presión sonora, soporta muy bien la presión sonora o SPL. Otra cosa importante, lo que sería la equivalencia a señal ruido, es decir, cómo se comporta este micro. Todos los circuitos electrónicos, todos, de alguna manera generan ruido, interferencia, silbidos, cualquier cosa, a la vez que generan ese sonido o recogen ese sonido. La relación señal-ruido es cuántas veces más fuerte es la señal, en este caso mi voz, que el ruido que el propio circuito del micrófono genera. Hablamos de que este tiene 16 dBA. Pues ya
Entre 40 y 20 ya está bien, es decir, es aceptable. Y 20 decibelios dBA, mejor dicho, ya es muy bueno. Pues está en 16, o sea que nada que objetar. Otra característica bastante importante. Podríamos hablar también de otra cosa importante como es la impedancia. La impedancia es la señal que produce el micrófono cuando nosotros lo conectamos a una entrada de audio. En este caso estamos hablando de un micrófono USB, pero bueno, aquí hay un cable que todo este tipo de cosas. Pues es todo esto, cuánta resistencia opone a la señal que está transmitiendo y que va a entrar en el ordenador. Evidentemente, aquí hay varios tipos de micrófonos, de alta impedancia y de baja impedancia. Este es de baja impedancia, que estaría entre 50 y 1000 ohmios. Este es de 1000 ohmios. Suponiendo que no estuviera utilizando el cable USB, que fuera un micrófono con cable normal, eso permitiría poder utilizar cables más largos sin que hubiera pérdida de la señal, porque la resistencia que ofrece el circuito, en definitiva, es más pequeñita, pertenece a la de baja impedancia. A los de alta impedancia, pues evidentemente les va a costar más transmitir la señal, porque la propia electrónica ya provoca que retenga mucha de esa señal que está produciendo a su vez. Y bueno, aquí ya no tendría mucho más que contarles. Yo creo que estamos haciendo estamos haciendo la prueba bien y mal. Por un lado, ahora me está apuntando la boca, antes estaba grabando, hacerlo así, en vez de así, con lo cual el sonido entra realmente por delante. Ah, mira, ahí se ve estupendamente bien la membrana que está dentro, ¿verdad? ¿Vale? Y así es como se oiría bien. Lo podría poner vertical, lo podría poner horizontal, lo puedo rotar. Y vamos a ver ya de camino este botoncito que hay aquí. He hablado de sensibilidad, ¿verdad? Pues esto, lo voy a poner así. Esto que hay aquí ajusta la sensibilidad. Va a permitir que el sonido sea muy bajito, a que el sonido pues sea muy alto, distorsiones y demás. Nosotros simplemente podemos ir ajustamos hasta que veamos un nivel aceptable de nuestro medidor de sonido y que bueno, pues que no llegue a pegar golpetazos en la parte roja. Así, por ejemplo, está bien. Quiere decir que aparte de la sensibilidad que ya tiene, también podemos ajustarla para adecuarla al entorno en el que estamos. Como decía, este micrófono, vamos a ponerlo bien, es un micrófono por USB, no necesita ningún driver, simplemente se pincha y ya está. Pero cumple las características básicas muy mejoradas, es decir, para mi gusto está bastante bien, el rango de frecuencias es muy aceptable, la sensibilidad es muy aceptable, la relación señal-ruido muy aceptable y la instalación para nuestro ordenador es todavía más fácil. Como es USB, simplemente hay que pincharlo, no hace falta ni driver ni nada y aparece como un dispositivo micrófono USB. Y Santas Pascuas, a hacer los vídeos y no tenernos que preocupar demasiado si, bueno, pues si ese micro mete mucho ruido, no lo mete, o si suena bien, o si suena mal, o si cruje, o si... En fin, muchas cosas. Si quieren saber cómo estoy grabando este vídeo, he conectado al ordenador el micrófono por USB. He conectado la cámara que está allí, que es una cámara pequeñita, porque estoy en casa y no voy a poner cámara más grande. Le he conectado la cámara, he sacado el HDMI y lo he metido en el ordenador a través pues, de un adaptador de HDMI a USB. En este caso es el Gato, el 4K, CamLink. Y todo eso lo estoy juntando en OBS, en el programa pues que tanto se ha puesto de moda para hacer los streaming. Y lo estoy utilizando como grabador. Simplemente he pinchado las dos cosas, veo que no hay retraso, le he dado a grabar y lo que haya salido es lo que van a ver ustedes. Así que muchas gracias por estar aquí en el Mundo Digital, por seguirnos. Por favor, un like, que hace mucho tiempo que no subo vídeo. Voy a ver si por fin, siempre lo digo, pero si por fin cojo el ritmillo, tengo más cosas que grabar. El próximo vídeo va a ser un gimbal, probablemente, que les va a molar. También bastante económico y funciona muy bien, ya lo he probado. Y estoy ansioso por hacer el vídeo, pero lo quiero hacer en la calle, no en la casa, pues para que puedan ver las pruebas. Y nada, si tienen sugerencias de temas que quieran que toque, pues soy todo oídos. En este caso todo vista, porque lo miraré en los comentarios y como siempre agradecerles pues que estén ahí. Y que nada, que espero que esta cuarentena, los que se encuentran en España, pues ya tenemos la libertad de poder salir a la calle, pero que sean conscientes de que puede volver el virus y por lo tanto no es que no hagan nada, pero que lo hagan con cierta prudencia. Tampoco debemos vivir asustados todo el día. Y aquellos que están en Latinoamérica, que sabemos que hay una gran cantidad, y algunos en Estados Unidos, seguidores también del Mundo Digital, bueno, sabemos que están en una fase anterior a la nuestra, es decir, ahora mismo están en un momento también bastante complicado. Bueno,
tomen todas las medidas oportunas, que sus gobiernos pues tomen también las medidas oportunas, algo bueno, no voy a hacer comentario al respecto, pero para eso están los medios de comunicación, de noticias y de política y de economía y de toda esta historia. Pero bueno, que controlen también ustedes a sus gobiernos, que hagan las cosas bien, háganla ustedes y desearles mucha suerte y que pronto acabemos con todo esto. Yo, por mi parte, me voy a dedicar a este tiempo, que todavía, pues bueno, el tema de trabajo, el tema de producción y todo eso está, para mí está todo parado, así que me volcaré con YouTube en la medida de lo posible. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo.